La paz de Dios reine entre todos. El santo abandono. La sensación del sufrimiento en el abandono. Segunda y última parte. Así pudiéramos ir citando multitud de ejemplos, mas dejemos a los servidores y vengamos al Maestro. Desde su entrada en el mundo, nuestro Señor se ofrece a su eterno Padre para ser la víctima universal. Su vida entera será cruz y martirio. Apenas aparecen en él lágrimas suficientes para mostrar la ternura de su corazón, indignación suficiente para inspirar a los culpables un temor saludable. Por lo demás, siempre conserva una maravillosa serenidad, ansía el bautismo de sangre en que ha de lavar al mundo. Mas he aquí que ha llegado el momento y relegando las alegrías de la visión beatífica a la parte superior de su alma, entrega voluntariamente a todas sus facultades, su cuerpo mismo a la misma terrible agonía, y por libre elección se abandona al miedo, al tedio, al disgusto. Su alma está triste hasta la muerte, contempla la montaña de nuestros pecados, a su Padre indignamente desconocido, a las almas que corren al abismo, las torturas e ingratitud que le esperan, y queda sumergido en un océano de amargura. Por 3 veces implora la compasión de su Padre. Si es posible, pase de mí este cáliz. Acepta que un ángel del cielo venga a confortarle. Un sudor de sangre le inunda, y entonces ora con más intensidad: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ante tan inaudito espectáculo, el hombre de fe tímida quédase turbado y perplejo, pero el verdadero fiel adora, admira, agradece. Nuestro Señor, en efecto, ¿podrá hacer nada más útil a las almas a título de Salvador, de Consolador y de Maestro? Como Salvador, convenía que tomara todas nuestras debilidades y hasta nuestros mayores abatimientos, a excepción del pecado. Ahora bien, ¿podía haber para todo un Dios humillación comparable a esta? Por eso la eligió con entera voluntad. Como Consolador, era bueno que conociese todos nuestros dolores. Si se hubiera manifestado inaccesible al temor, a la repugnancia, a nuestros disgustos, ¿hubiéramos osado manifestarle nuestras miserias? Se hizo voluntariamente semejante a nosotros, como un padre se hace niño con sus hijos. Esta humilde condescendencia nos afirma, nos anima y pone el bálsamo sobre nuestras llagas. Al mismo tiempo, el exceso de su dolor y de sus abatimientos voluntarios traspasa al alma generosa y hace nacer en ella el deseo y, por decirlo así, la necesidad de devolver sufrimiento por sufrimiento a este incomparable amigo. Una noche decía Sor Isabel de la Trinidad: mis dolores eran abrumadores, sentí que la naturaleza me dominaba, pero mirando a Jesús en la agonía, le ofrecí aquellos dolores para consolarle y me sentí fortificada. Así lo hago siempre en mi vida. A cada prueba, grande o pequeña, miro lo que nuestro Señor ha sufrido de análogo, a fin de perder mi sufrimiento en el suyo y perderme yo misma en él. Santa Teresa del Niño Jesús dice a su vez: cuando el Divino Salvador pide el sacrificio de todo cuanto hay en el mundo de más amado, es imposible, sin una muy particular gracia, no exclamar junto a él en el huerto de la agonía: Padre mío, aleja de mí este cáliz. Pero añadamos enseguida: que se haga su voluntad y no la mía. Muy consolador es pensar que Jesús, el Dios fuerte, ha pasado por nuestras debilidades, que ha temblado a la vista de ese cáliz amargo que en otro tiempo había deseado con tanto ardor. Siempre habrán horas de turbación. Entonces diremos también nosotros: me esforzaré por imitar la generosidad de nuestro Señor, repitiendo: Padre, líbrame de esta hora terrible. Y sobreponiéndonos enseguida a este momentáneo temor, volveremos a decir: mas no, que para esto he venido al mundo. Como Maestro, nuestro Señor nos ofrece aquí 3 preciosas enseñanzas. Primera, no es falta, ni siquiera imperfección, experimentar el sentimiento del padecer, el tedio, las repugnancias y los disgustos, con tal que no cesemos de decir con voluntad resuelta: que se haga no como yo quiera, sino como vos queréis. Nuestro Señor no es ni menos perfecto ni menos grande en el huerto de Getsemaní que sobre el Tabor o a la derecha de su Padre. Pensar de otra manera sería una blasfemia. Por lo mismo, no es cosa sin importancia que el alma,
desprovista de todo socorro sensible, en medio de la turbación y de las contrariedades, permanezca tan constantemente fiel a la voluntad de Dios. Segunda, no es falta ni siquiera imperfección quejarse a Dios con amorosa sumisión, a la manera que un niño lastimado se refugia junto a su madre y le muestra su herida y su pena. El amor permite quejarse y decir todas las lamentaciones de Job y de Jeremías, mas a condición de que la santa aquiescencia se conserve siempre en el fondo del alma, en la parte superior del alma. Así se expresa lo dulce obispo de Ginebra, mas nos condena también cuando no cesamos de lamentarnos, ni hallamos al parecer personas a quienes quejarnos y contar por menudo nuestros dolores. No de otra manera habla San Alfonso, que dice: sin duda es más perfecto en las enfermedades no quejarse de los dolores que se experimentan. Sin embargo, cuando nos afligen con vehemencia, no es falta comunicarlos a nuestros amigos, ni aun pedir a nuestro Señor que nos libre de ellos. No trato aquí sino de grandes dolores, pues de lo contrario hacen muy mal esas personas que se lamentan cada vez que se sienten alguna pena o la más leve molestia. Estos santos doctores admiten, pues, como legítimas las quejas moderadas y sumisas, solo condenan el exceso. No es falta ni siquiera imperfección pedir a Dios en las grandes pruebas que, si es posible, aleje de nosotros el cáliz del sufrimiento, y hasta pedírselo con cierta insistencia, puesto que lo ha hecho nuestro Señor. Mas después que hayáis suplicado al Padre que os consuele, si a Él no le place hacerlo, dirigid vuestros esfuerzos a realizar la obra de vuestra salvación sobre la cruz, como si jamás hubierais de descender de ella. Contemplad a nuestro Señor en el huerto de los olivos después de haber pedido a su Padre el consuelo, y conociendo que no se lo quería conceder, no piensa ya en Él, ni se inquieta, no lo busque ya más, como si nunca lo hubiera procurado, y valerosamente ejecuta la obra de la redención. Esta es la dirección que San Francisco de Sales daba a Santa Juana de Chantal. La paz de Dios reina entre todos.